Buenas tardes, estamos en el Congreso YesSI México en Expo Bancomer, Santa Fe. Estamos a 3 de septiembre. Acabamos de estar en una plática con el doctor Fernando Ferreiro. Él es nutriólogo, es jefe del área de nutrición deportiva de la Unidad de Atención a Deportistas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Fernando, muchas gracias por darnos unos minutos a Vivo Deporte. Queremos platicar un poquito contigo de lo que nos dijiste ahora en la conferencia sobre si un atleta se hace o nace ya siendo atleta, ¿no? Entonces, platícanos primero esos factores de nacimiento que determinan el perfil de alguien y qué tipo de actividad física o deporte podría ser mucho mejor que otra en función a esa naturaleza con la que nació. Sí, hay que tener en cuenta que esa parte genética, pues nosotros la heredamos de nuestros padres, y esa parte genética pues es algo que ya tenemos desde el nacimiento, y que se ha visto que hay ciertas modificaciones en los genes que van a que nosotros vamos a tener, que nos van a expresar proteínas, que esas proteínas a nivel corporal son las que hacen diversas funciones en el cuerpo, ¿no? Ciertos genes expresan esas proteínas, y que a veces esos genes pueden sufrir ciertas modificaciones que pueden ser desde la propia familia o relacionadas con el entorno, ¿sí? El entorno entendiendo por factores ambientales, factores de entrenamiento, factores de nutrición, y esas modificaciones las vamos a conocer como polimorfismos. Okay. Un polimorfismo pues es algo que en cierta manera va a hacer que todos variemos en algo, unos sean más altos, unos más chaparritos, unos más gorditos, ¿sí? Y que eso puede hacer que también se vean reflejado en el rendimiento de un atleta. Se han relacionado ciertas modificaciones que van a hacer que una persona pueda correr más, resista más, se fatigue menos, o que por el contrario resista menos, se fatigue más rápido. Okay. Entonces, de nacimiento podríamos decir que lo que determina si podemos ser buenos en deportes de velocidad o en pruebas de resistencia o en pruebas de fuerza o mixtos son elementos como, en resumen, sería el poliformismo, sí, esos la genética. polimorfismos son, a lo que se refiere es que es una modificación de los genes que podemos tener, y que ello, si yo lo tengo de nacimiento y tengo las condiciones ambientales en un buen entrenamiento, una buena alimentación, puedo llegar a destacar en lo que yo esté haciendo. Okay, ese tema genético, el tema de constitución física, o sea, lo que tú llamas tamaño, Sí, también determina. Eso igual nos puede ayudar mucho para que alguien pueda destacar en un deporte, pero es algo que nosotros traemos desde el nacimiento y que vamos a estar heredando de nuestros padres. Pues es decir, tú tienes el gen, pero tienes que entrenar, tienes que comer, tienes que hacer las cosas bien para que entonces llegues a tu máximo potencial. No es solo tener el gen y estar en tu casa viendo tele. Exactamente. Incluso se ha visto en algunos casos donde la característica genética es tan fuerte que deportistas olímpicos, después de solo unos cuantos años de entrenamiento, pueden llegar a ganar una medalla olímpica. Pero ya son casos excepcionales, casos que están dotados, exactamente. Sí. Esa sería Entonces, ¿nos puedes listar los elementos que decías en la conferencia del entorno, que son los que determinan también tu desempeño deportivo? El entorno podemos hablar desde la parte del propio entrenamiento, que hay una buena periodización, que hay una buena planificación, en la parte de nutrición, por eso hay congresos como este, donde lo central es los nutrimentos, cómo administrarlos, en qué momento administrarlos, el timing nutrimental que se le conoce, el momento en el cual administrarlos es muy importante. También la parte de suplementación, la parte de ayudas ergogénicas, mecánicas. Una ayuda ergogénica es algo que te va a potencializar tu trabajo. ¿Cómo qué ejemplos? Como por ejemplo, entonces, tus zapatos, puede ser una ropa adecuada, la licra, puede ser que la bicicleta sea ergonómica para ti, ¿sí? No estés usando una bicicleta que te la hayan prestado, sí. Y así, ¿no? Esos elementos hay que adaptarlos a nosotros también. Entonces, esas ayudas ergogénicas mecánicas igual nos van a
potencializar, ¿no? La parte de la edad es el descanso. O sea, la edad también es determinante, porque no es lo mismo a los claro, 40 que a los 20. Nosotros tenemos un pico de crecimiento de maduración física a los 24 años, 25 años, es donde físicamente estamos más aptos para desarrollar un deporte. Eso puede variar un poco dependiendo del deportista. Las gimnastas empiezan de edades muy tempranas y a los 17, 18 años es donde tienen su mayor pico, ¿no? Allá a 24 ya van de salida, pero la mayoría de los deportes, podemos poner un promedio que los 24, 25 años tienen su pico de maduración fisiológica. Entonces, cuando ya vemos deportistas ya de más edad, no es que sean grandes, pero para el deporte ya tienen una característica que va en disminución, ya va para abajo, entonces posiblemente ellos ya no puedan tener el mismo rendimiento que cuando tenían 24 años, entonces la edad es un factor muy importante también. Y yo tengo una pregunta, ¿alcanzas tu edad fisiológica o tu máximo potencial a la misma edad independientemente de la edad a la que empieces a entrenar? ¿O tiene que ver con los que empiezan desde chiquitos? Muy buena pregunta. Hay varias teorías con respecto a ello. Hay teorías que nos dicen que hay ciertos tipos de deportes donde tiene que haber una maduración tardía. ¿A qué se refiere esto? Que tienen que empezar a entrenar no a tempranas edades, sino en edades más tardías comparado con otros, porque hay ciertas condiciones que se van a desarrollar más tardíamente, o cuando ya tienes un bastante tiempo entrenando, va a llegar un periodo de meseta que ya no vas a poder progresar. Por ejemplo, se puede poner los velocistas, se puede poner algunos tipos de atletismo específicamente, no empiezan a entrenar tan tempranamente. Pero hay deportes donde sí, se tiene que empezar de temprana edad. Por ejemplo, voy a mencionar las gimnastas, bailarinas de ballet, natación. Sí, hay varios deportes donde tienes que empezar desde temprana edad para poder desarrollar ese crecimiento. Entonces es variable dependiendo del tipo de deporte y también va a variar dependiendo de las condiciones genéticas de la persona. Por ejemplo, hemos visto en el Tour de Francia que hay ciclistas que están participando a los 42, 43 años a un nivel de alta competencia. Pero en el caso de los deportes como los aeróbicos donde tardan mucho, o sea, los deportes aeróbicos de larga duración de resistencia, tipo Ironman, ciclismo, maratón, la edad se prolonga. Incluso hay una mayor resistencia en personas que han entrenado durante muchos años. Ese consumo máximo de oxígeno, que es un valor que nosotros podemos determinar en campo o en el laboratorio, que nos dice que tanta capacidad tiene el deportista para aprovechar ese oxígeno que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces en deportes donde ya llevan mucho tiempo entrenando, ese consumo máximo de oxígeno va aumentando y eso les da mayor resistencia a deportes de larga duración como natación en aguas abiertas, el Canal de la Mancha, Everest, montañismo y todo, son personas mucho mayores, son personas, madurez exactamente, son personas donde ya han madurado, se ha adaptado su cuerpo al entrenamiento previo de muchos años y con ello pueden llegar a destacar. Incluso hay autores que nos hablan que puede haber, al final de la presentación puse que puede haber una ley de las 10.000 horas para que alguien destaque. Estamos hablando así como que en promedio unos 10 años de entrenamiento para que alguien pueda destacar, sí, pero sabemos que no es una regla, sabemos que es algo que se puede modificar y que es modificable y que hay personas que en poquitos tiempos pueden llegar a desarrollar una capacidad para poder destacar, pero esto nos dice que tiene que haber un tiempo de entrenamiento, no puede ser que ya hoy me voy a meter a correr un maratón y lo voy a acabar, no, primero que nada lo más seguro es que ni lo acabe. ¿Y qué pasa con quienes no tenemos esos dotes y no tenemos ese gen, pero sí nos gusta hacer ejercicio? A ver, antes nada más me gustaría, como para resumir, genéticamente los perfiles que se determinan, ¿cuáles son? O sea, si somos aptos para qué tipo de deportes. Nosotros podemos agruparlos, vamos a agruparlos en algunas clasificaciones para que se entienda, ¿no? Hay genes que están relacionados con deportes de fuerza, como por ejemplo levantamiento de pesas, halterofilia, cosas así, ¿no? Hay genes que están relacionados con deporte de resistencia, el correr, el ciclismo, todo eso.
hay deportes, genes que son de manera mixta, que una modificación, una forma de ese gen puedes dar para una cosa o para otra, ¿no? O sea, puede ser bueno en esos Ajá, dos tipos de... depende cómo entren, se pudiera modificar. Hay genes que nos dicen que hay ciertas personas que pueden ser susceptibles a lesiones, hay genes que se relacionan con factores relacionados con la distribución de grasa corporal, hay genes que nos dicen qué tanto puede aguantar una persona con respecto al estrés, que en deporte se ve mucho, ¿sí? El estrés que se crea antes de una competencia es muy importante. Entonces hay gente que puede estar muy físicamente, pero a la hora de la competencia ¡boom!, baja. Entonces podemos entender que hay varias subclasificaciones y que dependiendo de esas subclasificaciones, si alguien tiene alguna característica genética, puede destacar en algún tipo de deporte, pero sabemos que tiene que darse todo el entorno para que pueda. O sea, ese es el componente donde un atleta nace, ¿no? Exactamente. Y luego hay que complementarlo con los temas del entorno que mencionabas, platicabas con Sol, del entrenamiento, la alimentación, la edad, los suplementos. Es lo que lo hace, es porque no puedo decir que alguien meramente por ser afroamericano va a correr súper bien, pero tiene los genes, lo más seguro, pero hay que desarrollarlos. Por eso vemos que entrenan muy fuerte. Hay comunidades aquí en México de kenianos que entrenan en Toluca, que son ciudades muy altas, para que haya ese proceso de adaptación a las carreras, y luego van buscando carreras y ellos viven de ello, ¿no? Pero tienen la genética, pero hay que desarrollarla. Y son las grandes historias como Michael Phelps, por ejemplo, que tiene todas las características físicas y genéticas para su deporte, como hablabas de la envergadura. Sí, el Michael Phelps comparado con la gente normal, así nosotros, vamos a decirlo de alguna manera, él es alguien que es anormal, vamos a decirlo. Pero esa anormalidad física lo hace perfecto para su deporte. O sea, tuvo el tino de dedicarse al deporte, que sus características físicas eran las ideales. Exactamente, incluso se habla de otro tipo de deportes, por ejemplo, Usain Bolt le gustaba el cricket. En Jamaica se practica mucho cricket. No era tan bueno, seguramente. Y pues obviamente no era tan bueno, me imagino que no era tan bueno, y ya en su momento se le fue motivando y empezó a correr, y bueno, ya conocemos la historia de Marco. Pero está increíble porque también atrás de toda esa gente hay gente que detecta esos talentos y que le dice a Phelps, tú estás bueno para nadar, sí. O a la marchista mexicana, tú estás buena para caminata y no para carrera. Entonces eso también es importante. Claro, ¿no? Y hay mucho ojo clínico de muchos entrenadores, ¿no? Que ven características físicas, que es un indicador, y yo siempre lo digo, la antropometría es una ciencia relacionada con las mediciones del cuerpo, pero esas mediciones son unos indicadores indirectos de lo que nosotros tenemos de genética, ¿ok? Entonces hay gente que ve ciertas características genéticas y le dice, oye, tú podrías ser bueno para ello, y pueden llegar a destacar. Y pues mi pregunta de hace rato otra vez, ¿qué pasa con los que no tienen o no tenemos esos genes, pero sí queremos hacer cierto deporte? Nos contabas el caso de un triatleta, por ejemplo. Claro, sí, nosotros podemos hacer el deporte que nos guste, pero hay que entender ciertas cosas, que hay diferentes tipos de deporte. Yo puedo hacer un ejercicio recreacional, sí, salir a trotar, como mi ejercicio cardiovascular y todo esto. Sí, ejercicio es algo planificado, estructurado, pero un deportista sabemos que ya es alguien que compite, es alguien que entra a una sistemática de reglas, ¿sí? Y que no todos los que son deportistas incluso pueden llegar a ganar, pero muchos son de alto rendimiento. Pero si yo soy alguien que no compito, hago un ejercicio recreacional de salud, yo puedo hacer el que quiera, el que guste, no importa, ahora sí que no importa la genética. Mientras a mí me guste, mientras a mí me llene, podemos hacer de todo, ¿no? Yo contaba el caso de una paciente en su momento que le gustaba el triatlón, y que era una paciente mujer, o sea, era una mujer que tenía 1,75 de altura, era bastante alta para nuestra región de Yucatán, pero pesaba aproximadamente unos 90 kilos, pero ella le gustaba el triatlón, sabía que no podía destacar, o sea, no podía competir a nivel internacional, competía a nivel local y todo, pero me comentaba, yo nado muy bien, ando en bicicleta muy bien, pero a la hora de correr, desplazar esos 90 kilos le cuesta trabajo. Entonces ella entendió que
no va a llegar a ganar, pero le gusta hacer triatlón y con eso es más que Y se suficiente. vale, nada más que alcance su máximo Exactamente, entonces nosotros podemos entender que hay dos tipos de deporte, uno que es para salud, si quieren verlo de esa manera, el ejercicio para salud, y otro que es ya lo competitivo. Y no incluso van juntitos, pero no es lo mismo. Sí, y te la cambio, desde el punto de vista recreativo, si a mí me interesa dedicarme a mis 30, 40, 50 años, empezar a hacer algún deporte donde mi fenotipo o mis características físicas me pudieran permitir tener mejores resultados y estoy dispuesto a cambiar de deporte, ¿cómo puedo yo identificar como persona común qué tipo de perfil tengo? Si tiendo más a deportes de resistencia o a deportes de fuerza o de velocidad, ¿qué tendría que hacer yo como para darme un poco de cuenta de? Se pueden hacer de varias maneras, definitivamente no hay una única. Podemos hacer de algo muy básico como los análisis genéticos, podemos hacer evaluaciones indirectas como evaluaciones morfofuncionales que se hacen en el laboratorio, en pruebas de campo, podemos hacer evaluaciones antropométricas. O sea, son mediciones corporales físicas que se van haciendo, mediciones físicas, y con ello podemos ver qué tanta mejoría hay y qué tan bien estás actualmente y qué tanto puedes mejorar si o que me digas, no, ¿sabes qué? Si tú no eres bueno para triatlones o para deportes de larga de resistencia, por las medidas y características puede ser mejor para fútbol. Tenemos ciertas fibras musculares, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico, ¿no? El tipo de fibras musculares, hay unas que se utilizan más para deportes de resistencia y otras para deportes de fuerza, pero esas fibras musculares están relacionadas incluso con las características físicas de la persona. Entonces, alguien que es robusto, pesado, con una cantidad de masa muscular importante, sabemos que va a tener fibras de contracción rápida y que están relacionadas con deportes de fuerza. Las fibras de contracción lenta normalmente las tienen las personas muy delgadas, que tienen una estructura tipo somatotipo, que es el ectomorfo, ¿sí? Y que ellos van a tener, nosotros sabemos ya por fisiología que van a abundar en ello. Entonces a veces esas mediciones antropométricas de manera indirecta también nos pueden decir cómo está la constitución física o ese fenotipo. Pero entonces sí necesitas que te ayude un profesional a determinar, no pues tú pararte y verte en el espejo. Exactamente, y decir, mi brazo eso es está muy importante, eso es muy importante, consultar a diferentes especialistas. ¿Y cuál es la especialidad que orienta en esto? Existen diferentes especialidades, desde la parte de evaluación médica inicial, que puede ser un médico del deporte, puede ser un nutriólogo deportivo, puede ser alguien de ciencias del deporte. Ya hay diversas especialidades con respecto a salud que nos pueden dar una orientación con respecto a ello, y pues bueno, muchos están relacionados al manejo de deportistas, porque no es lo mismo definitivamente alguien que maneja nutrición en patologías que en nutrición a deporte. Entonces sí, es tener que cada uno tiene diferentes especialidades, diferentes enfoques, y que debemos de consultar a alguien relacionado con ciencias del deporte. Eso, por favor, los